Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Acuerdo de venta de gas israelí a Egipto por valor de 12.000 millones de euros. El ministro de Exteriores español visita Irán en medio de la escalada con Israel y tras las presiones de Trump para cambiar el acuerdo. El Parlamento gallego homenajea a los 193 gallegos recluidos en campos de concentración nazis. Qatar solventa la crisis humanitaria de la sanidad en Gaza con la donación de 9 millones de dólares, pero no para sueldos. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda. Comenzamos hablándoles de la empresa norteamericana Noble Energy y la israelí Delek Drilling, socios principales en los dos principales yacimientos de gas de Israel, Tamar y Leviatán, en alta mar, en el Mediterráneo, que anunciaron la firma de un acuerdo de 15.000 millones de dólares, unos 12.000 millones de euros, para exportar gas a la firma Dolphinus Holding de Egipto. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró el convenio que prevé suministrar 64.000 millones de metros cúbicos de gas durante la próxima década a Egipto. Los acuerdos permiten tanto el suministro al mercado interno egipcio como a la exportación. El consorcio examina ahora las diferentes vías para la transmisión del gas a Egipto, incluida el uso del gasoducto de la Compañía del Gas de Oriente Mediterráneo. En 2016, la empresa pública jordana National Electrical Power firmó también un convenio con este consorcio, concesionario de los yacimientos en las aguas del Mediterráneo Oriental, para recibir gas israelí por un periodo de 20 años y un monto de 10.000 millones de dólares. Bueno, pero fíjate que el acuerdo con Jordania, que ya se había anunciado hace algo más de un año, era 10.000 millones de dólares, pero durante 20 años, es decir, que eran 5.000 millones de dólares o unos 4.000 y pico de euros por estos 10 años, que por estos mismos 10 años ahora a Egipto se le ha vendido por casi el triple, por 12.000 millones de euros. ¿Por qué? No solamente porque en Egipto vive mucha más gente que en Jordania, que también le explicaría, sino que esta empresa egipcia va a tener la capacidad de vender a sí mismo el gas con su marca, que es lo que va a facilitar la venta del gas israelí por ejemplo, en el norte de África, porque con la etiqueta de gas israelí, pues va a haber muchos países que por cuestiones políticas no van a aceptar la oferta. En cambio, si se los venden el mismo gas, pero con la etiqueta de un gas egipcio, pues lo van a revender ellos en el norte de África y por lo tanto, aunque este es el contrato de 12.000 millones de euros, si la cosa funciona, puede llegar a funcionar muy bien porque Egipto también puede hacer mucho negocio. Hay formas de tratar el gas natural, que es la licuefacción, es decir, que si se enfría el gas mucho, pues se convierte en líquido y se puede exportar en barcos como los petroleros, por tener una imagen. Y entonces no solamente tendrían los posibles clientes del norte de África, sino ya tendrían los clientes del Mediterráneo, que ya son mucho más, una gama mucho más amplia de países que tienen enfrente, como Grecia, como etcétera, los países Albania, yo que sé, todos los países que tienen cerca en el Mediterráneo oriental. Así que bueno, este es un acuerdo que para nosotros, los españoles, quisiéramos tener una venta asegurada de 1.200 millones de euros cada año durante una década, con una cuota asignada. Realmente va a ser un muy buen negocio para Israel y esperemos que esto también calme si es que hay tensiones entre los países de la zona, porque van a tener una mutua dependencia para sus asuntos energéticos. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, ha viajado a Irán en pleno aumento de la tensión de ese país con Israel y cuando el acuerdo sobre el programa nuclear iraní suscrito en el verano de 2015 se ve en peligro por las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer sus condiciones.
El español es el primer ministro de Exteriores de la Unión Europea en visitar Irán después de las citadas amenazas de Trump de retirarse del acuerdo. Su estancia en Irán podría convertirse en problemática si el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encuentra reunido estos días en París, decidiera incluir a ese país en la lista negra de los que no colaboran adecuadamente en la lucha contra la financiación del terrorismo y el narcotráfico. Sí, la verdad, yo no sé... Yo quisiera no meterme con los ministros de Exteriores de España, pero es que realmente esto clama al cielo. Como si no hubiera países en el mundo a donde viajar, pues el ministro de Asuntos Exteriores de Astiz organiza un viaje a Irán, que es cierto que ahora es un viaje postergado porque se tenía que haber hecho en octubre, pero con la crisis de Cataluña se decidió postergarlo, pero el horno no está para bollos. Irán está confrontándose con Israel en situaciones muy delicadas como las del dron, como los ataques, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que el presidente norteamericano ha dicho que está a punto de retirarse del acuerdo si no hay un cierto cambio. Y el problema no es eso que tú dices, bueno, no importa, vamos a ver, los temas que tenga Irán con Israel son cuestiones que no atañen a España. Y tampoco lo que el presidente Donald Trump diga, porque nosotros respondemos a la Unión Europea. Pero por algo no ha viajado a nadie durante esta época a Irán. Entre otras cosas porque ahora mismo, estos días, se revisa en un organismo internacional que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional la vinculación de Irán con la financiación del terrorismo internacional. Y están a punto de decir, Irán es un país que tiene que estar en la lista negra, tiene que estar sancionado porque financia el terrorismo. Y lo va a pillar a Dastis y a España, ondeando la banderita de España, en el país que más financia el terrorismo últimamente. Y que dentro de poco van a celebrar, en el año 2019 van a celebrar 40 años de la Revolución Islámica, de que subieron los ayatolás al poder. Yo les recomiendo, hoy hemos puesto un programa muy cortito, son apenas 3 minutos y medio, no les va a llevar nada, para escuchar a un gran periodista que es Carlos Alberto Montaner, un periodista al que siguen 6 millones de personas, de lectores todos los días en las distintas publicaciones que tiene, y que ha tenido la deferencia de mandarnos un programa, una grabación en exclusiva para Radio Sefarad sobre este tema de Irán. Y lo que dice Carlos Alberto Montaner, citando también a otros libros como el de David Goldman, es que Irán está en la quiebra, a pesar de que ahora se han levantado parte de las sanciones, pero está totalmente al borde de no solamente la quiebra financiera, sino del resquebrajamiento social, político, etcétera, porque no se sostiene este régimen, como también otros muchos regímenes que han subido por la fuerza o que tienen muy poco asidero en la democracia, pues resulta que toman unas decisiones que para mantenerse en el poder pues sacrifican el bienestar de su pueblo y pues llegan momentos de estallido social que está a punto de proclamarse en Irán y que es muy peligroso y que, que España ha elegido el peor momento para hacer este viaje. Este lunes el Parlamento de Galicia ha acogido un acto de homenaje a los gallegos recluidos en los campos de concentración nazis. Sus 193 nombres han sido leídos uno por alumnos de instituto. El homenaje es iniciativa de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y fue aceptada por los 4 grupos parlamentarios que aprobaron una declaración institucional que subrayaba que el Holocausto había tenido su origen en el intento de eliminación de la disidencia política e ideológica y derivó en un genocidio que contó con la colaboración de la dictadura franquista y que persiguió a miles de hombres y mujeres que huyeron del Estado español después de la derrota de la República en 1939 y tras la instauración de un régimen fascista. El presidente de la Cámara ha tenido también un reconocimiento especial para las hermanas Touza, Lola, Amparo y Julia, también conocidas como las Schindler gallegas, que desde Rivadavia dieron soporte a una red que condujo a Portugal y desde allí a América a varios cientos de judíos que huían del horror nazi, se calcula que alrededor de 500.
Bueno, vamos a analizar esta noticia en varias partes. Primero, que me parece muy bien que el Parlamento gallego pues homenajee a ciudadanos que han sido perseguidos, que han sufrido, como los gallegos que han sido recluidos en los campos de concentración nazis y no campos de exterminio nazis, como decía la noticia, porque los españoles, incluidos los gallegos y todos los demás, no pasaron por los campos de exterminio, sino por los campos de concentración. Y también estoy muy a favor de que haya un reconocimiento especial para las hermanas Touza, estas tres mujeres que no solamente dieron cobijo a los judíos que huían, sino también a otros personajes perseguidos de la época, y que espero que pronto pues, el Museo del Holocausto Yad Vashem de Israel las reconozca como justas entre las naciones, porque realmente se lo merecen. Ahora, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Pues esta es una iniciativa de esta asociación que ya ha intentado hacer algo similar en la Asamblea de Madrid, pidiendo que se leyesen los 597, creo que eran nombres, de los madrileños asesinados o que murieron, no sé si asesinados, no, que estuvieron recluidos en campos de concentración. En Madrid, la presidenta de la comunidad dijo que no le parecía justo, aunque fueran madrileños, leer de todos ellos sus nombres cuando no se iba a leer los nombres de ninguno de los 6 millones de judíos y de los 750.000 gitanos, etcétera, todas las otras víctimas del Holocausto, que no lo veía ella muy equilibrado. Pero digamos que tampoco ese es el problema. El problema es que esto se presenta como un homenaje que es alternativa o prolongación, o como se quiera llamar, a los actos del Holocausto que tuvieron lugar el 27 de enero en la mayoría de los sitios, incluida la Asamblea de Madrid que mencionamos, el Senado español, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora, lo que es el Holocausto se conmemora o se rememora en Galicia solamente hablando de los 193 gallegos. Y a mí eso me parece algo tremendamente peligroso, porque el texto que han elaborado, que tengo aquí y que hemos leído, me parece que va en el camino del negacionismo, porque dice, el Holocausto habría tenido su origen en el intento de eliminación de la disidencia política e ideológica. Que no, es mentira eso. Es mentira. El Holocausto, los campos de concentración, los campos de exterminio nazi, se montaron para la eliminación de los judíos. Luego se adjuntaron a ellos otros objetivos de los nazis, como eran los deficientes mentales, como eran los gitanos, como también fue parte de la población eslava de los países de Polonia, por ejemplo, también de objetores de conciencia como los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Pero no se montaron los campos de exterminio ni los campos de concentración para eliminar a la disidencia política e ideológica. Otra cosa es que cuando ya tenían esa red de campos tan amplia, decidieran enviar a ellos a los disidentes políticos e ideológicos, que no iban a campos de exterminio. Que quede claro que el Holocausto no es eso que dicen, y que dicen que también derivó en un genocidio que contó con la colaboración de la dictadura franquista. A ver, el genocidio, ¿de qué genocidio estamos hablando? Porque si me están hablando del genocidio judío, el Holocausto no derivó en un genocidio, sino que el genocidio es el origen del Holocausto. Y el genocidio judío, eso que contó con la colaboración de la dictadura franquista, pues habrá sido algo, si es que es verdad, porque no hay documentos que lo atestiguen, pero no digo que no haya sido así, pero habrá sido un fenómeno totalmente tangencial. Y lo dice un judío que no tiene ninguna simpatía por la dictadura franquista, pero hacer del Holocausto
algo que tiene que ver con las luchas internas, la guerra civil española, Franco y los republicanos, es negacionismo. Esto es ir contra la historia. Esto no es Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Esto es una tergiversación de la memoria histórica. Me parece muy bien, y es lo primero que dije, que se homenajee a los gallegos, a la gente de esa tierra que sufrieron las persecuciones nazis y que estuvieron recluidos en campos de concentración. Pero eso no fue el Holocausto. Hubo campos de concentración de enemigos políticos antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y sin el nazismo. La persecución a los disidentes políticos e ideológicos no los inventaron los nazis. Lo que inventaron los nazis, y a lo que se llama Holocausto, fue el asesinato sistemático, organizado de una población que eran los judíos, y que luego sumaron a ese objetivo también otras poblaciones que ya mencioné, homosexuales, deficientes o como se los quiera llamar, gente con problemas mentales y con problemas medicinales terribles. Bueno, todo esto, que es algo espantoso, no hubiera sido organizado si no hubiera sido el objetivo matar a los judíos. Que eso es lo primero que tenían que haber mencionado. Y como no lo mencionan, ni siquiera tangencialmente, este no es un homenaje al Holocausto. Este es un homenaje a la tergiversación histórica. Y disculpen las familiares de estos señores gallegos, que merecen todo mi respeto. Pero lo que ellos pasaron, ojalá lo hubieran pasado nuestros antepasados judíos. Ojalá hubieran ido a un campo de concentración de disidentes políticos y no a campos de exterminio organizado, sistematizado, y en el que se les robaba todo y se les humillaba hasta la degradación más absoluta que uno puede imaginar. El grupo terrorista palestino Hamás anunció el fin de la crisis sanitaria en Gaza tras recibir suministro médico de Qatar y el compromiso de ese país de aportar $9 millones para materiales y combustible para los generadores de electricidad. El presidente del Comité de Reconstrucción de Gaza qatarí anunció la entrega de los fondos para materiales y el pago de combustible de los generadores en los centros médicos después de que la pasada semana 3 hospitales y 16 clínicas cerrasen por falta de combustible para producir electricidad. La donación se distribuyó entre paquetes de alimentos y combustible en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Sin embargo, no se destinará a los salarios del personal de limpieza que han estado en huelga por impago, ya que el enviado qatarí dijo que le corresponde a la Autoridad Nacional Palestina resolver el problema tras ser atacado por dichos trabajadores a la salida de una rueda de prensa en un hospital. Sí, esto es realmente algo que yo creo que solamente puede pasar en Palestina. Vamos a ver, ya hemos mencionado, hemos comentado muchas veces, los que siguen nuestros comentarios aquí en las noticias de Radio Sefarat saben bastante bien qué es lo que está sucediendo. Gaza y el grupo terrorista que la gobierna Hamás están siendo presionados, yo diría exprimidos, por la autoridad palestina, por sus hermanos palestinos, por el gobierno palestino, que se dice en el mundo que son moderados y que lo están sometiendo prácticamente a una tortura. Les niegan el pan y la sal, no, les niegan la electricidad, el agua y todo. Tienen dinero para pagarles y no les pagan. Eso es lo que hace el señor Mahmoud Abbas con sus hermanos de la península de Gaza, del enclave de Gaza. ¿Por qué lo hace esto? Porque quiere ser el que manda en Gaza y que no mande más jamás. De esto han estado hablando ya desde septiembre, octubre en Egipto, con la mediación del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Se han movido, se han dicho 80.000 veces en las noticias que han llegado a acuerdos, que se iban a encargar de esto y de lo otro. Bueno, de eso, nanay. Mahmoud Abbas les promete y después firma lo que quieran y después nada de nada. Igual que cuando Arafat firmaba y decía que iba a hacer la paz con Israel, conseguía todas las concesiones y cuando llegaba al final decía, pues no firmo.
Bueno, ahora la situación ha llegado a límites tales que el propio jefe del ejército israelí salió diciendo, por favor, ayudemos a la gente de Gaza, nosotros, los israelíes, mandémosle alimentos, mandémosle combustible, démosle dinero, porque esta gente está en una situación tan desesperada que incluso se van a pensar que la única salida que tienen es la guerra contra Israel, que seguramente también es el objetivo de Mahmoud Abbas. No, en base a esto también se presenta allí un enviado catarí para el asunto de la ayuda al territorio de Gaza. En realidad, como habíamos comentado, pues la gente de Gaza han vivido de las ayudas en el pasado de Irán, que como comentamos en una noticia anterior está bastante arruinado económicamente, de Turquía, que les ha cortado bastante el rollo, y el que queda es Qatar. Qatar, que no olvidemos, está sancionado por sus hermanos de la península arábiga. Arabia Saudí, Egipto, todos los demás, nadie quiere saber nada con Qatar, no les dejan sobrevolar su espacio aéreo, y los cataríes no tienen vergüenza y no paran, pero tampoco lo que no tienen son problemas para soltar pasta, porque es lo único que tienen, a borbotones. Entonces ha aparecido aquí este señor y dijo, no os preocupéis, yo vengo aquí con mi maletita, $9 millones en efectivo, los traigo, ustedes van a comprar todo lo que necesiten para solucionar el problema sanitario. Claro, dijo esto en una rueda de prensa en el hospital, el más importante de la Franja de Gaza, y estaban ahí todos los sindicatos de los obreros de la limpieza del hospital que llevan 5 meses sin cobrar, y que le dijeron, y para pagarnos a nosotros los sueldos, dijo, no, eso lo arregláis con Mahmoud Abbas, yo para eso no tengo. Y entonces que viene a ayudarlo, que trae el dinero, le empezaron a tirar cosas, le empezaron a insultar, tuvieron que sacarlo escoltado, y jamás pidiendo perdón al catarí que vino a ayudarles de cómo se toma la gente las ayudas. Bueno, esto es lo que hay, este es el escenario con el cual Israel se tiene que lidiar día a día, porque estos son los vecinos y estos son los que todo el mundo dice, no, hay que reconocer ya la existencia de un Estado palestino. Si a mí me parece muy bien que exista un Estado palestino, ahí hasta a Netanyahu le parece muy bien un Estado palestino, pero vamos a ver, primero digo yo que habrá que saber quién representa a esta gente, quién puede hablar en nombre de esta gente, si están entre ellos en constantes guerras civiles que no se matan más, porque afortunadamente para ellos en el medio hay una franja de tierra que es Israel, porque si no estarían ya muertos entre sí varias veces. Es que se quitan el pan, la sal, el agua, la electricidad, y si se acercan demasiado hasta le hacen sombra. Así terminamos esta primera parte de las noticias. Ahora volvemos con la agenda cultural. Volvemos ahora en la segunda parte con la agenda cultural y con Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, lo hacemos viajando a Ávila porque... Me mandas a Ávila. Te mando a Ávila como corresponsal sin moverte del sitio. Mira qué bueno es esto de la radio, ¿eh? Maravilloso, el milagro de la radio. Bueno, prefiero que me mandes a Ávila cuando el invierno esté un poquito más lejos, ¿vale? Sí, está la muralla toda nevada y lo que no es la muralla. Qué frío, pero bueno, la noticia que les traemos es muy cálida, porque al igual que les contábamos que Centro Sefarad Israel ha firmado un convenio marco de colaboración con Segovia, también lo ha hecho con la ciudad de Ávila, con el Ayuntamiento de Ávila. Han llegado a la firma de este acuerdo el presidente del director de Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, y el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, quien han firmado este convenio de colaboración para conseguir que la capital abulense se incorpore a los destinos de este tipo de viajes de los que les hablábamos también cuando entrevistábamos a Claudia Santos, estos viajes de intercambio entre estudiantes israelíes y españoles para dar a conocer la realidad española a los israelíes y para que los estudiantes abulenses conozcan la realidad israelí y también el pasado
de Europa conectado con el nazismo, por ejemplo, con programas para visitar los campos de concentración nazis localizados en Polonia. Miguel de Lucas ha destacado la importancia de poder acercar a los adolescentes israelíes el pasado de esplendor del judaísmo en España, ya que la edad de oro de la cultura judía tuvo lugar aquí, ha dicho, y Ávila es uno de los lugares claves para visitar. Como en el caso de Segovia, aparte de estos viajes de intercambio entre estudiantes, bueno, pues Ávila se compromete a participar en las conmemoraciones del Día del Holocausto, rindiendo homenaje a las víctimas y a los héroes, informar de las festividades judías y hacerlas más públicas en sus respectivos pueblos o ciudades, y también han comentado que quieren ser un referente en lo que tiene que ver con la recuperación del legado judío de nuestras ciudades. Pues un papel que jugará Ávila dentro de todos esos asuntos que quiere poner en marcha, y les deseamos suerte entrando en esta participación. Uh-huh. Y ahora nos tenemos que despedir casi de una gran exposición que nos ha acompañado, que les presentamos aquí en Radio Sefarad. Lo hizo su propio autor, Daniel Quintero, y es que ya se clausura, bueno, pues la exposición Retratos sefardíes, Memoria escondida, que se ha podido ver en la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Leví. La clausura de esta exposición tendrá lugar el jueves 22 de febrero y a las 12 de la mañana de este día se pronunciará la conferencia La danza de la memoria en los retratos sefardíes de Daniel Quintero, a cargo de Daniela Fresler y Adrián Pérez Melgosa, que son profesores e investigadores de estudios culturales hispánicos de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pues despedimos, como les decimos, esta exposición que reflejaba, bueno, pues el interés de Daniel Quintero por recuperar en los rostros del presente el alma de los hispano-judíos del pasado, dando lugar dando lugar en su obra a la profunda conexión con el proceso del retorno a España de la presencia judía. Personalidades como Maimónides, Ibn Gabirol, Nachmanides, Benjamín de Tudela, Gracia Méndez son algunos de los ilustres miembros de esta selección de retratos que han sido expuestos en el museo y con los que Daniel Quintero ha querido rendir homenaje a la comunidad sefardí contemporánea. También había, si recuerdan nuestros oyentes, retratos de personajes judíos de la actualidad, pero bueno, nosotros destacamos ese recorrido por la historia que ha realizado Daniel Quintero en una exposición que se clausura definitivamente el 26 de febrero. Vale. El 22 es la conferencia y el 26 es la clausura definitiva. Muy bien, pues ese dato que cierra la exposición, de la que algunos habrán podido disfrutar y los que no todavía tienen un pelín de tiempo. Estuvo el presidente Rivlin acompañado de su esposa, o sea que si se animan, y si este dato les anima un poquito más, y recuperar la entrevista con Daniel Quintero que les vamos a poner para que de verdad vayan a ver esta exposición magnífica que esperamos volver a ver en otro ámbito muy pronto. Seguro que sí. Bueno, pues antes de despedirnos nosotros vamos con otra noticia más. Sí, les hablamos de una película que ya les habíamos presentado en Radio Sefarad, pero que esta vez, bueno, pues se ha estrenado en la Berlinale, en el Festival de Berlín. El director brasileño José Padinha ha mostrado en la Berlinale 7 días en TV su versión de la operación de rescate israelí de 1976 para liberar a los pasajeros de un avión de Air France que había sido secuestrado por militantes pro-palestinos cuando viajaba de Tel Aviv a París. Una película que muestra no solo el secuestro en sí, sino también la operación israelí de rescate en la que, por ejemplo, murió el hermano del primer ministro Benjamín Netanyahu, Jonathan. En esta nueva película referida a
a este momento histórico, el director recrea no solo el secuestro del avión, sino también lo que les decimos, la misión de rescate por parte de las fuerzas de defensa israelíes. Para ello se ha documentado con entrevistas a los principales protagonistas del momento, y también es interesante reseñar que bueno, en total se rescataron 103 rehenes durante esta misión, y la película cuenta este dramático episodio a través de dos historias paralelas, la de los secuestradores y su relación con los rehenes, y la interna del gabinete israelí, que se debatía entre negociar o no con los secuestradores. Y como punto de interés, bueno, comentarles que el protagonista es el actor hispano-alemán Daniel Brühl, de Goodbye Berlin o de Goodbye Lenin, perdón, o estoy fatal con esta noticia, perdónenme. Del directo. Goodbye Lenin o Malditos Bastardos, y la inglesa Rosamund Pike. Bueno, Daniel Brühl es uno de nuestros actores más internacionales, y estamos deseando verle al frente de esta película 7 días en NTV, que esperamos que llegue pronto a nuestras pantallas. Pues así lo esperamos, ese doble diálogo que comentó a Raquel dentro de esta operación, y nosotros nos despedimos recomendándosela ya hasta mañana. Mañana más y mejor. Y mejor, siempre. Hasta mañana.